Allanamientos, 6 personas arrestadas de momento, incautación de granadas de fragmentación, armas de fuego, municiones y por supuesto otra solicitud de antejuicio. Vamos a estar atentos al desarrollo de este caso. Por ahora, amigo televidente, vamos a hablar de otro de los temas que viene a impactar a la sociedad guatemalteca, específicamente a los vecinos de Ciudad Quetzal. Vea usted estas imágenes, solo con esto seguramente usted ya sabe de qué estamos hablando. Los pilotos y vecinos de la colonia El Edén, esto en jurisdicción de Ciudad Quetzal, se alarmaron esta madrugada cuando empezó a correr la voz de que un autobús estaba prendiendo en llamas. Esta sería la tercera, o es mejor dicho, la tercera unidad de transporte quemada por los delincuentes, siempre de madrugada y en el mismo sector. Las primeras líneas de investigación y por supuesto también de acuerdo a la versión de los vecinos y pilotos de estos autobuses aseguran que por seguridad no pueden dar su nombre, pero que esto es una medida de presión por parte de los pandilleros que están exigiendo el cobro de extorsión y en específico en este momento están exigiendo el denominado bono navideño, así que están decididos a lo que sea. Parece los delincuentes que operan en ese sector. Afortunadamente, hay que decirlo, amigo televidente, no es como en otras oportunidades, como lo que ocurrió hace algunos años en la calzada San Juan, justamente en las rutas Quetzal, que decidieron detonar una bomba incendiaria con pasajeros a bordo. En aquella oportunidad, usted recordará, fallecieron 9 personas debido a este acto terrorista, porque no se puede llamar de otra manera. Pero de igual manera se trata de una manera de presión. Esto hace perder dinero seguramente a los dueños de las unidades y lo más alarmante, esparce el pánico, por supuesto, en los vecinos de ese sector, porque evidentemente los delincuentes tienen el control de la situación. Es lamentable realmente lo que está ocurriendo en ese lugar y nosotros hemos estado documentando los casos que han ocurrido en ese sitio. Hay que recordar que desde principios de enero, al menos los primeros 14 o 15 días de enero, no hubo servicio de transporte en Ciudad Quetzal debido a la extorsión. Y también se reportaron varios asesinatos. Vamos a continuar con este tema porque nosotros hemos recopilado información detectando los puntos específicamente donde ha ocurrido esto. Vea usted, tres autobuses incendiados en octubre, puntos coincidentes, sucedieron en Ciudad Quetzal. Se registraron en horas de la noche o bien en horas de la madrugada. Los vehículos fueron rociados con algún tipo de combustible y prendidos en llamas. No hay responsables de momento capturados, pese a que la Policía Nacional Civil, por supuesto, inicia las investigaciones de oficio desde el momento que ocurre el primer hecho. Nadie quiere emitir opinión, ni los pilotos ni los vecinos, y esto es totalmente comprensible. Imagínense usted, si estas personas tienen la capacidad y el descaro de llegar en horas de la madrugada, escabullirse sin ser vistos, sin ser detectados y prender una unidad de transporte en llamas, por supuesto que tienen la capacidad también para llegar y asesinar a la persona que los haya delatado ante las autoridades. Los 3 autobuses que han sido quemados desde inicios de octubre a la fecha estaban estacionados en la calle. Esto también es muy importante. No están llegando al punto de llegar a los predios. Se trata de unidades que son estacionadas regularmente o habitualmente en las afueras de las viviendas de los dueños o bien de los pilotos. Y el servicio de transporte no ha sido suspendido totalmente a raíz de estos incidentes. Esto es muy importante también porque hay que recordar que con los atentados armados en contra de pilotos, ayudantes y por supuesto también en contra de los usuarios, rápidamente el resto de pilotos lo que hacen es suspender el servicio de transporte y vienen a perjudicar al resto de usuarios. Vamos ahora con el tercer caso entonces y seguimos con este tema, recordando los incidentes similares. El viernes 13 de octubre se dio el primer caso en la colonia El Edén, en Ciudad Quetzal. En esa ocasión el autobús quedó totalmente calcinado, sillones, el motor, el espacio del piloto totalmente quemado. En esa oportunidad, ahí están las 3 imágenes que hemos logrado documentar. El viernes 20 de octubre, una semana después, esto ocurrió en Ciudad Quetzal también, otro autobús de la misma ruta. Esta vez fue la parte frontal la más afectada, el motor en el lugar del piloto y por supuesto la parte delantera de este autobús. Y el tercer caso que ocurrió, como le indicaba, esta madrugada también en el mismo sector, también con daños en la parte del frente y pese a ello las unidades, pues obviamente con esto básicamente están inservibles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ciudad Quetzal? Esta nueva forma de los delincuentes de operar, ¿será realmente una banda estructurada? ¿Se trata de riñas quizás
entre los mismos pilotos de autobús, entre los mismos dueños. Lo cierto en este momento es que hay mucho temor, el pánico se ha esparcido, por supuesto, por ese sector, y tenemos en este momento la participación del experto en temas de seguridad y justicia, el licenciado Julio Rivera Clavería. Como siempre, un placer saludarlo. Gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. Afortunadamente hay que destacar que no estamos hablando de pérdidas humanas, no estamos hablando de personas lastimadas. Sí, por supuesto, es importante hablar de las pérdidas económicas, de la manera descarada, sobre todo, de operar de estas personas con el objetivo de esparcir el pánico. Licenciado Clavería, es grave lo que está ocurriendo en Ciudad Quetzal. Pues mire, Alan, en primer lugar, un saludo para todos los amigos de TN23. La realidad es que el gran problema en el tema de delincuencia organizada, en este caso maras, es que uno de los delitos que ellos se suceden con mayor constancia en el país es el tema de las extorsiones. Esto, sin lugar a dudas, es un tema producto de extorsiones en el que posiblemente los señores de los autobuseros no cuentan con todos los recursos económicos que se están exigiendo por parte de los extorsionistas, y por lo tanto se ven en este tipo de hechos, involucrados en este tipo de hechos en los que las maras en la noche o en los amaneceres queman los transportes sin ninguna consideración. Por lo tanto, el trabajo que se tiene que hacer en el tema de la extorsión es un trabajo de fondo. Yo creo que la policía estará haciendo su parte, porque como usted muy bien lo planteó, esto es de oficio, lo proceden a hacer, pero también aquí juega un papel importante el Ministerio Público, porque hay que conseguir toda la evidencia necesaria para poder poner a disposición de los tribunales a este tipo de delincuentes que de verdad están haciendo un daño espantoso al país. Definitivamente, licenciado Clavería, porque si hablamos de la policía, por ejemplo, constantemente, cada año cierran con cifras impresionantes de estructuras desbaratadas, pero lamentablemente lo único que ha traído eso es más hacinamiento en las cárceles y las investigaciones pareciera que no avanzan. Ahora bien, otro tema también, otra cosa que puede generar este tipo de pánico, este tipo de terror, es que de alguna manera los dueños y los pilotos de estas unidades vayan a querer reaccionar. En Ciudad Quetzal específicamente, ya en ocasiones anteriores hemos hablado de las patrullas que salen en horas de la noche y madrugada justamente de los mismos vecinos organizados con el objetivo de resguardarse. Pareciera que esto pudiera venir a provocar también que los dueños de los autobuses no van a querer estar perdiendo dinero constantemente, van a contratar seguridad, va a haber alguien armado que va a disparar en contra de estos delincuentes, y esto al final de cuentas va a venir a agrandar ese círculo de violencia que lamentablemente afecta a nuestro país. Pues mire, desgraciadamente yo creo que efectivamente complicaría mucho más el tema de la inseguridad en el país, porque efectivamente al contratar usted grupos de gente armada, lo que van a haber son choques en los que van a haber muertos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una exigencia al Ministerio Público, primero para que haga su trabajo, porque este es un tema en el que efectivamente la investigación de la extorsión depende directamente del trabajo del Ministerio Público. La policía es el brazo operativo del Ministerio Público. Por lo tanto, esto es el primer paso. En segundo lugar, yo sí creo que lo que es importante es que se colabore en el sentido de que se traslade información a la Policía Nacional Civil para saber si hay posibilidad de ir perfilando, identificando a los criminales que conforman estas maras en todas estas áreas, porque de alguna manera esto ayuda a que la policía pueda hacer un mejor trabajo. Y en tercer lugar, pues si la opción que decide la población al final en esa área es organizarse, tienen que tener mucho cuidado, y en primer lugar, pero en segundo lugar, estar coordinados con la policía para que no vayan a tener problemas de tipo legal la misma gente que están contratando para cuidar estas áreas.
Definitivamente es muy importante eso también, el acercamiento con la Policía Nacional Civil, la denuncia es la herramienta que de hecho necesitan las autoridades para poder actuar. Vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Ciudad Quetzal. Agradecemos la participación del licenciado Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad.